Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Wait. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEF Udima. Bienvenidos al 8º programa de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. En este programa contamos, en primer lugar, con el resumen de las noticias más destacadas del sector de la educación de la mano de Luis Miguel Belda. En segundo lugar, en nuestra sección de entrevistas, El Pupitre Digital, tendremos a Susana Fuster, experta en comunicación no verbal y autora del libro Hijos que callan, gestos que hablan, lo que los adolescentes dicen sin palabras. Fuster nos ofrecerá consejos e ideas interesantes para gestionar mejor las emociones y otros aspectos de la comunicación que pueden ayudar a directivos y profesores. Por último, Julián Martín nos hablará en su sección ¿Qué tecnología para qué educación? Del uso de la realidad aumentada como recurso educativo. ¡Comenzamos! La actualidad del sector con Luis Miguel Belda. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. La actualidad se centra sobre todo en la compraventa de centros educativos. El mercado no deja de moverse. El International Education Partnership, tras su última compra en 2019 del Colegio Internacional de Valladolid, ha arrancado el año 2020 con fuerza. El grupo educativo sueco se ha hecho con la totalidad de las acciones del Colegio Joife, un colegio privado aquí en Madrid, y el Colegio Inglés de Zaragoza también. La incorporación de ambos centros a la red supone aumentar su presencia en España con 7 colegios privados. Con la compra de Joife, un centro con una larga trayectoria en la enseñanza privada en Madrid, se suman a la red de este grupo educativo unos 2.000 alumnos que van desde los 3 a los 18 años en un centro que es bilingüe, aunque sigue un currículo español. La compra se ha hecho efectiva por un valor de 16 millones de euros. El Colegio Mirabal de Madrid se une a la red internacional de Unspired. En la actualidad ya posee 12 centros en España. El colegio privado, antes cooperativa, inició su labor en 1982, situado en Boadilla del Monte, en la Comunidad de Madrid, y alberga programas deportivos, musicales y tecnológicos. Posee además 2 campus que dan cabida a más de 1.900 alumnos. Unspired destaca que Mirabal se ha considerado el tercer mejor colegio de España, según el ranking del diario El Mundo. Y seguimos con más adquisiciones. Unión Cristiana Saint-Chamond adquiere el edificio del colegio Las Naciones. El colegio de religiosas de origen francés y exclusivo para niñas ha comprado el edificio que alberga el colegio Las Naciones. Con esta compra, valorada en unos 4 millones de euros, según informan varios medios de comunicación, pretenden trasladar a partir de junio a más de un centenar de alumnas al nuevo centro mientras realizan las reformas en el otro centro que Saint-Chamond dispone en el norte de Madrid. Los padres de los 185 alumnos del colegio Las Naciones han recibido la noticia de la venta a través de un correo electrónico y de forma inesperada, según afirman. Informe de CRUE Universidades. España tiene una proporción de estudiantes universitarios que se sitúa en la media de la Unión Europea 23 y la OCDE. Y si nos comparamos con países líderes en el ámbito de la educación universitaria, como Estados Unidos o Reino Unido, la cruz de la moneda, el desequilibrio, aumenta. Por otro lado, desde la perspectiva de la demanda, los jóvenes españoles eligen los estudios universitarios como la mejor opción para encauzar su vida profesional y personal. Así lo demuestra el dato de que hayan incrementado en 8,2 puntos porcentuales su preferencia por cursar estudios universitarios en los últimos 10 años, tanto en públicas como en privadas. La realidad es que, pese a que España ha sufrido una caída del 22% de la población en edad de cursar estudios universitarios, los estudiantes de grado, máster y doctorado han crecido un 5%. Sin embargo, aún manteniendo unas tasas de matrículas universitarias elevadas dentro del panorama europeo, por contra absolutamente insuficiente y excluyente el sistema de becas y ayudas al estudio. El requisito académico es un dato que no debemos perder de vista, deja fuera de las ayudas a más de 45.000 alumnos. Easy Digital, certificación para centros digitalmente competentes.
Escuela Católica ha desarrollado este proyecto pionero en España con la colaboración de Google for Education, Microsoft y Apple Solution Expert Education. El programa conlleva una certificación de ámbito nacional que reconoce por primera vez y de igual modo la implantación y desarrollo con tecnología que pertenece a las empresas que colaboran con esta certificación. Los centros interesados en participar en el programa van a recibir formación vinculada con la competencia digital y a lo largo del curso estarán tutorizados por un experto. Una vez concluido, tras una evaluación y según indicadores conocidos de manera previa, conseguirán la denominada certificación de centro digitalmente competente y con el sello propio de Escuelas Católicas. Y acabamos. El defensor del profesor del sindicato AMPE promueve una campaña para el buen uso del móvil y las redes sociales. Tras detectar en el primer trimestre, no es una buena noticia, un incremento alarmante en el curso escolar de denuncias del profesorado por el mal uso del móvil y las redes sociales. En concreto son denuncias de los profesores por un mal uso de los grupos de WhatsApp y de las distintas redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, por parte de los alumnos de enseñanza secundaria en las que destacan grabaciones, difamaciones, insultos o amenazas a docentes o incluso a otros alumnos. Hoy, en el pupitre digital, Susana Fuster. ¿Qué puede aportar la comunicación no verbal a profesores y directivos de la educación? Bueno, de todo, la comunicación no verbal yo creo que es una herramienta que puede complementar muy bien la labor que estamos haciendo. Fíjate que en las aulas nos preocupamos mucho del qué decimos y descuidamos un poco el cómo lo decimos. Y precisamente ese cómo es el que cala directamente en el alumno, dependiendo de esa expresividad facial, de ese gesto que hace en un momento dado el docente, de esa manera de acercarse al alumno, puede llegar a conectar mucho más. Y a veces se nos olvida, es una asignatura que está también ahí pendiente. ¿En qué etapas crees que es más necesario manejar este tipo de habilidades? Pues yo creo que desde pequeñitos, como profesor, por supuesto, es una soft skill que se debería de enseñar en las universidades. Y a la hora de aplicarlas, como te comento, desde la más temprana infancia, de hecho, la comunicación verbal es el lenguaje con el que nacemos mucho antes que el hablado. Y a fin de cuentas, los niños y los que no son tan niños aprendemos la imitación y vamos a captar todo ese lenguaje no verbal que nos está transmitiendo en un momento determinado el profesor. Por eso te digo que cuanto antes se comience a aplicar, pues muchísimo mejor. Son esponjas los chavales que están en las escuelas y captan todo eso que les estamos transmitiendo a través de nuestro comportamiento no verbal, claro. ¿Y qué aconsejas a los padres y profesores que deben gestionar a adolescentes en un mundo que cada vez pues parece que cuesta más, ¿no? Parece que modulan en frecuencia o modulamos en frecuencias diferentes. Sí, has dado la clave, Víctor, porque el problema principal es que no estamos en sintonía, no estamos bien sintonizados. Yo siempre lo comparo con una radio. Puede ser que el padre esté en FM y el niño esté en AM o al contrario, y de esa manera es imposible llegar a conectar. Yo creo que lo principal es observar, aprender a observar a esa personita que tenemos enfrente, a ese niño, a ese hijo que tenemos, y después no juzgar. Y el momento en que observamos, no juzgamos y sobre todo aprendemos a escuchar, es mucho más fácil estar en sintonía con ese niño. Yo creo que lo que están buscando en el fondo es sentirse comprendidos. Y muchas veces con las prisas que llevamos se nos olvida parar y prestar realmente atención a todo lo que nos están comunicando. Y muchas veces no solo es a través del lenguaje verbal, sino también a través del lenguaje no verbal. Uno de los temas que ahora mismo más están preocupando tanto a padres como a colegios es el acoso escolar. ¿Qué indicios puede presentar un alumno que lo esté padeciendo? ¿Qué claves le darías a los padres y a los profesores para poder detectar a través de la comunicación no verbal que está sufriendo algún tipo de acoso o algún tipo de presión en el centro?
Fíjate que este es un tema, efectivamente, que preocupa muchísimo a toda la comunidad educativa, empezando por los padres y también en las escuelas, porque se están dando muchísimos casos y la clave está en lo que te comentaba al principio, sobre todo saber observar cómo es esa persona, ¿no? Ese alumno, ese niño. Ante cualquier cambio de comportamiento hay, primero que nada, ya ponernos en alerta. Si es un niño muy extrovertido y vemos que ese comportamiento empieza a cambiar, o vemos que desvía mucho las miradas, o vemos a través de su corporalidad que comienza a estar mucho más encorvado, mucho más recluido en sí mismo, eso puede darnos pequeñas señales de alarma. Y por supuesto también tener en cuenta pues que no quiere ir a la escuela, menos. Quizás es más complicado de ver cuando el niño es más introvertido, pero hay señales que pueden ponernos un poquito en esa alarma que puede empezar a sonar ahí, ¿no? Sobre todo, pues estos, que se haga muchísimo más retraído, y luego hay muchos estudios científicos que se están llevando a cabo relacionados precisamente con esto, ¿no? Cómo las personas que hacen bullying suelen fijar mucho en las víctimas, y esto lo comento en mi libro, en su forma de caminar, ¿no? En su forma de dar las zancadas, en esa desviación de la mirada o no que te estaba comentando. Así que mucha atención, porque hay que potenciar el empoderamiento corporal. En el momento en que el niño se expande, abre su cuerpo, está mucho más erguido, es mucho más difícil en este caso que quizá ahí pues se convierta en víctima de bullying, ¿no? Entonces hay que desde bien pequeñitos aprenderles a empoderarse, no solo verbalmente, no solo psicológicamente, sino también corporalmente. Susana, también trabajar distintos aspectos del coaching, que es un ámbito en el ámbito empresarial pues es algo bastante habitual, sin embargo no tanto en el mundo educativo. ¿Qué crees que le puede aportar a los centros educativos y a sus directivos estas habilidades que se recogen dentro del coaching? El coaching efectivamente es una disciplina relativamente nueva en nuestro país, que ya se ha incorporado en muchas ocasiones, como bien decías, al mundo empresarial, y está empezando a trabajarse más en el educativo. Son muchas las ventajas que tiene introducir ese tipo de disciplina en las aulas. En primer lugar, porque es una herramienta más al servicio de la educación y nos ayuda a dotar de competencias emocionales al alumno, de trabajar la inteligencia emocional que ahora está tan de moda, y hablar de las diferentes inteligencias múltiples de Gardner en este sentido, ¿no? Supone además que a través de la metodología del coaching podemos ayudar al alumno también a cuestionar en muchas ocasiones la información que se le está dando. No se trata de repetir como papagayos, como estábamos comentando, una lección, sino de asimilarla, hacerla tuya, cuestionarte aspectos. Y esto a través del coaching se puede tratar, ¿no? En definitiva, nos ayuda, es un instrumento que puede ayudar al alumno a la reflexión, a experimentar, a mejorar su rendimiento. Decía, fíjate, John Whitmore, es el padre del coaching moderno, que tiene un libro, El método para mejorar el rendimiento de las personas, que se trata en definitiva de ir de un punto A a un punto B, de buscar, de crecer, y eso es lo que hay que potenciar en el aula. Y desde el punto de vista del profesor, no solo se trata de planificar esa clase a través de una metodología más de coaching, sino que aprendiendo esas herramientas puede ayudarle a dar un buen feedback al alumno, a empatizar también mejor con él, o a realizar preguntas poderosas a través de las cuales se puede replantear, en definitiva, pues todo ese conocimiento que se está impartiendo en un momento dado. Yo creo que el coaching es una disciplina en algunos casos denostada, porque ahora todo el mundo habla de coaching, pero como te digo, para mí el principal valor es trabajar esas inteligencias múltiples, desarrollar esa competencia emocional y darte cuenta de esa capacidad de creatividad y de poder cuestionar un montón de cosas que te están diciendo en el aula, y no se trata de aprender por aprender, sino de asimilar conocimientos y llegar a preguntarte eso por qué es así, ¿no? ¿Y qué puedo obtener yo de esto? Por ahí irían un poquito los tiros desde mi punto de vista. Al principio de la entrevista nos hablabas de las famosas soft skills.
Más allá de la comunicación, también la oratoria y todas las habilidades comunicativas, ¿qué otras soft skills crees que son necesarias para el desarrollo del futuro profesional y que más pueden aportar también a los centros educativos, a los estudiantes en los centros? Pues más allá de la comunicación, para mí fundamental, de la oratoria, de aprender a comunicarse y a expresar todo eso que llevan dentro, una soft skill fundamental es la de desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? La capacidad de utilizar esa imaginación, ¿no? De razonar, de investigar, de con esos recursos que tienes ir un poquito más allá. Esa sería una. Por otra parte, tendríamos las habilidades de trabajo en equipo, aprender a que hay otras personas con las que puedes crear grandes cosas. Y después la asertividad y la resiliencia, como que es el tema de la frustración. Fíjate que es un tema que se lleva muy mal en las escuelas y le llevan muy mal los niños. Aprender esa resiliencia, que hay que no todas las cosas salen como queremos, pero hay que aprender, ¿no?, a sobreponerse a eso, y sobre todo también siendo asertivos, ¿no? Aprender a decir que no es otra soft skill que también tenemos que tener muy presente. Para mí esas serían entre las fundamentales que se deberían desarrollar. Susana, como periodista, estuviste trabajando como corresponsal en Estados Unidos, conoces bien el país. Estados Unidos a veces pues se le pone en un pedestal o se le pone al pie de los caballos, ¿no? Si tuvieras que importar cosas del modelo educativo de Estados Unidos, ¿cuáles traerías a España? ¿Cuál crees que serían cosas que deberíamos aprender del sistema educativo norteamericano? Pues a mí me llamó mucho la atención, fíjate que cuando yo vivía en Estados Unidos, mis hijas eran muy pequeñas y desde el primer momento a mí lo que más me chocó y lo que más me gustó es esa capacidad que tienen de convertir al alumno en una persona única. No estamos hablando de una globalidad de la clase, sino de que cada uno dentro de la clase tiene una importancia fundamental. Y eso los americanos lo trabajan mucho y lo trabajan muy bien. Volvemos a ese empoderamiento del que hablábamos al principio, ¿no? Y ese niño se siente importante en esa clase, ¿no? Y desarrollan, por otra parte, desde mi punto de vista, una relación entre el alumno y el profesor, y alumno muy importante, que a veces aquí pasa más desapercibida. Y volveríamos ahí otra vez al tema de la oratoria, al tema de aprender a elaborar, a pronunciar un discurso, a saber que lo que tienes que contar es importante, y eso lo hacen desde muy, muy pequeñitos, y esto yo creo que ya se ha empezado a introducir también aquí en algunas escuelas, el hecho de llegar el primer día de clase y decir, bueno, a ver, ¿quién sale hoy? Pepito. Y Pepito sale en el circle time, que se llama, se pone ahí delante, todos los alumnos o los compañeros le saludan, y él empieza a contar pues cómo le ha ido su día, o trae un juguete, explicar por qué ese juguete le gusta, el resto de niños hacen preguntas, y se desarrolla esas técnicas de hablar públicamente, pero desde una manera muy tranquila, pero que hace que el niño se sienta protagonista. Y eso es lo que hay que recuperar en el aula, el protagonismo y la individualidad de cada alumno, que es fundamental. Y si tuviéramos, o crees que hay cosas en España que podrían exportarse fuera o que se podrían exportar a Estados Unidos, ¿cuáles crees que serían esas cosas buenas? Yo creo que cuando hablamos de Estados Unidos siempre hablamos del factor competitividad, lo vemos como algo bastante negativo, y es cierto que en algunos aspectos es así. Sin embargo, en España no se fomenta esa competitividad entendida como tal, ¿no? Y entonces ese es un punto que sí que podríamos también trabajar y llevarlo a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ahora es una pregunta que tendría que reflexionar mucho para contestarte efectivamente con un buen conocimiento de causa. Quizá en Estados Unidos lo que son materias no se tratan con tanta profundidad como aquí, y a lo mejor hay algunos aspectos en ese sentido que también podríamos extrapolar. Me pillas ahí, Víctor, me pillas. Bueno, pues ahora siempre a todos nuestros invitados en el Pupitre Digital les sometemos a la última pregunta, que es la misma, y es: ¿cuál es el mejor colegio del mundo? ¿Cómo crees que debería ser el mejor colegio del mundo?
El mejor colegio del mundo es el que mejor se adapta a las necesidades del alumno, por supuesto. Yo creo que tendría que ser un colegio con un ADN especial y característico, pero un ADN que siempre pasara por una A, es decir, una escuela abierta, una escuela asertiva, una escuela amigable. La D del ADN, que sería una escuela dinámica que fomentara pues ese juego, el aprender a través del juego, de la creatividad, del experimentar, y una N en la que, por supuesto, habláramos de no juzgar y nos centráramos sobre todo en las personas, en este caso en los niños, y en qué necesita cada niño para potenciar ese talento del que estamos hablando a lo largo de toda la entrevista. Pues Susana, muchísimas gracias por estar en el Pupitre Digital y desde luego gracias a vosotros. Enhorabuena por tu libro y desde aquí pues os invitamos a descubrirlo, a leerlo, porque es un libro que os va a ayudar tanto a los profesores, a los directivos de educación a comprender mucho mejor a los estudiantes, pero también a nuestros compañeros que nos rodean. Muchas gracias, Susana. Gracias a vosotros. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. En el último podcast hablábamos de la realidad virtual y ahora lo haremos sobre la realidad aumentada. Recordemos que la realidad aumentada tiene que ver con la reproducción de elementos digitales sobre un fondo real. La visualización y, en su caso, interacción con esos elementos digitales puede llevarse a cabo gracias a diversas interfaces. La interfaz de realidad aumentada más sencilla es un móvil. Una aplicación puede mostrarnos la realidad que se capta con la cámara, pero añadiéndole determinados elementos. El ejemplo más habitual de realidad aumentada son esos filtros que añaden rasgos de animales u otros efectos divertidos a los retratos. Otro ejemplo conocido son los pequeños personajes que se ven y se cazan en lugares reales en algunos videojuegos móviles de gran éxito y luego se entrenan y utilizan en la realidad digital del videojuego. En este caso también es necesario distinguir entre una realidad aumentada sencilla o falsa realidad aumentada y otra más compleja. Por realidad aumentada sencilla nos referimos a elementos que se superponen en una realidad, pero que no tienen ningún tipo de relación de interacción con esta, como mostrar ilustraciones 3D sobre un libro o cartulina. En educación hay productos que muestran figuras digitales sobre la realidad, como modelos anatómicos didácticos del tórax humano que se muestran sobre una camiseta. Esto es interesante pedagógicamente hablando, pero lo sería prácticamente igual si en vez de mostrarse sobre una camiseta realidad aumentada, se hiciera en un entorno completamente virtual, realidad virtual. Este tipo de productos generan entusiasmo en los estudiantes por la sensación de magia que transmiten. Hay otra realidad aumentada más compleja y es la que establece relaciones con la realidad. En este caso estamos hablando de tecnología mucho más avanzada porque los creadores deben encontrar la manera de que el producto comprenda la realidad para superponer los elementos por encima de ella. El ejemplo que hemos puesto al principio de esas aplicaciones divertidas con filtros para retratos utiliza inteligencia artificial para el reconocimiento de imagen. La aplicación sabe que lo que se le está mostrando es una cara y reconoce sus distintos elementos. De otra manera no podría añadirles las máscaras. Es más, se da cuenta de que los elementos de la realidad realizan diferentes acciones, abrir la boca, guiñar un ojo, etc., y puede responder a ellas con animaciones prefijadas u otros efectos. Esta realidad aumentada avanzada puede servir, por ejemplo, para que un estudiante de la familia de mecánica en formación profesional visualice el motor real de un coche a través de unas gafas especiales o mediante una aplicación de móvil o tableta y se le presente información sobre cada una de las partes del motor. Es un caso de uso muy parecido al que está apareciendo en cada vez más destinos turísticos, donde una aplicación reconoce, por ejemplo, un edificio desde un mirador concreto y utiliza ese reconocimiento para mostrar información digital sobre el edificio. Es cierto que en esos casos la aplicación de la realidad aumentada se presenta como algo útil e interesante desde un punto de vista pedagógico, pero también es cierto que se puede lograr un efecto muy similar con un simple panel informativo colocado frente al motor del coche o el edificio. La aplicación de la tecnología aquí es como matar moscas a cañonazos. Tiene sentido desarrollar aplicaciones complejas y caras para algo que puede resolverse de una manera mucho más sencilla y barata.
En todo caso, lo que está sucediendo recientemente es que los cañones cada vez son más eficientes y más sencillos de producir. Vamos hacia un mundo en el que los manuales de instrucciones de los electrodomésticos nos enseñarán a usarlos mirándolos desde nuestros móviles, y a que cualquier estudiante podrá ir al zoo, enfocar a cualquier animal con su móvil y obtener por encima información sobre el mismo. El futuro se presenta interesante. Y hasta aquí nuestro 8º programa. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias a través de las redes sociales y, por supuesto, de nuestro diario digital exitoeducativo.net. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo que hace posible este podcast, y a nuestros patrocinadores, el grupo Cefudima y a School Market. Muchas gracias y muchos éxitos.